Bien, para crearme mi hoja de cálculo con las macros necesarias para el procesado de mi programa, aunque yo me voy a abrir esta que ya contiene la macro, yo en realidad me abriría una hoja de Excel normal, una hoja de Excel en blanco, en la que en primer lugar, aparte de como hice en Word, sacaría la pestaña de programador para poder tener lo de grabar macros, ejecutarlas o acceder al código de Visual Basic de manera más rápida. Me aseguraría, aunque yo lo he dicho previamente, pero esto de las cosas que no me debería de cansar, de que en las opciones avanzadas nos aseguremos de que el separador de decimales sea un punto y el de miles no sea nada, ya que si no podemos tener luego problemas. No solo a nivel de máquina si nos llega alguna coma, sino a nivel de ir limpiando en sucesivos pasos que haya comas donde no debe de haber comas, ya que las comas las usamos como, por así decirlo, separadores de columnas o espacios, más que como separador de miles o de decimales. Otro consejo que os daría, por si no habéis programado macros, es que os llenaréis las celdas con números 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, etcétera, pero no lo que se ve, sino bastante, incluso por lo menos hasta el AZ, hasta la columna Z. Reduciendo luego dichas columnas, para verlas bien, y que os la imprimáis para tener claro un poco el número que corresponde a cada columna, ya que como luego veremos, nos va a hacer falta unas veces saber el número de la columna, que por defecto viene identificado como una letra, y otras veces nos hará falta saber la diferencia entre ciertas columnas, porque nos hará falta restar dichos números. Eso como consejo previo. Bien, lo primero que haría, bueno, dicho los consejos previos y lo de los puntos y las comas, grabaría el archivo, le daría un guardar como, le pondría el nombre que yo deseo, en mi caso el paso 2 del procesado de 5 ejes, tal, A sobre C, y lo grabaría con un libro de Excel habilitado para macros, para poder tener siempre este libro con sus macros. Bien, una vez que lo hubiese guardado ya puedo insertar el resultado que obtuve del primer paso que hice con mi hoja de Word. Para insertarlo en Excel lo insertamos como datos desde texto. Datos desde texto, buscamos el fichero que no guardé, así que voy a cortar un momento el vídeo e irme al paso 1 a generarme el fichero y guardarlo como 1000. Vamos a ver. Bien, ya he grabado el resultado del primer paso de mi postprocesado y como había dicho, para insertar el resultado me vengo a datos y lo inserto desde texto.
buscaría el programa o el resultado de ese primer paso y lo importo. Lo voy a importar delimitado, un texto delimitado, donde, como ya dijimos, las comas iban a ser lo que iba a delimitar nuestras columnas, por lo cual las comas activadas siempre. Esto, una vez que ya tenemos las macros guardadas, incluso mientras no la estamos generando o no la estamos construyendo. Y en avanzadas asegurarnos de que el separador de decimales punto y no hay separador para miles. En la hoja existente que tenemos no necesitamos crear una nueva. Es bueno que solo haya una hoja donde vamos a trabajar, ya que si hay varias hojas y no se la especificamos la hoja concreta en la que trabajamos, nos podría crear conflictos. Y se nos carga el resultado de lo que hicimos en el primer paso, donde, como vemos, tenemos las cosas clasificadas por columna, un poco según nos ha interesado. La G1 es el encabezado y líneas de información en una única columna, otra columna para la X, otra para la Y, otra para la Z, otra para el vector Y, otra para el vector J, otra para el vector K, otra donde tenemos la F para indicar el avance, otra donde tenemos los avances y las revoluciones. Esta en principio casi hubiera sido interesante ponerla en columnas diferentes, pero ya que al final tendré que hacerlo, pero ya que en su día lo generé así, así se queda. Otra donde tengo el número de herramienta y donde se me pone el M3 del sentido de giro, no me importa ya que son cosas que no van a influirse mutuamente. Y otra donde me pone el diámetro de la herramienta, que aunque no es necesario, bueno, de hecho no es necesario, lo voy a eliminar, lo voy a poder sobreescribir en cualquier momento. Bien, lo primero que a mí me interesa saber de este programa es el número de líneas que tiene. Podría bajar a lo largo de mi tabla y mirarlo, pero si la tabla si el programa es muy largo y el ordenador hasta cierto punto limitadito, como que nos costaría trabajo. Incluso no es interesante, sino que nos interesa delimitar el número de filas del programa de manera automática. Esto lo voy a hacer con una macro y una variable en Visual. Es decir, yo tengo aquí la primera, bueno, aquí vemos que tengo dos módulos, uno completo, que es el programa ya completo que me lo hace otro, y otro por partes de un poco cómo me lo he ido creando. Incluso cada una de estas partes a veces ha dependido de otras macros o submódulos y luego la he ido pegando. La primera sin submacro que uso es la de para crear los números de línea. Bien, yo necesito saber el número de línea unas veces para macros cíclicas que voy a efectuar y sobre todo para también poder numerar las líneas del programa, que es lo primero que voy a hacer. Si yo me voy al código que ya tengo creado, aquí tengo un módulo con toda la macro única y aquí un poco las macros que me he hecho un poco por partes para ir haciendo pruebas, que a su vez también las he ido sacando
casi que por partes. De hecho, la primera submacro, que es la que tengo para crear los n, número de línea, y asignar su número de línea, lo primero que hago es determinar, como he dicho, el número de filas que tengo. El número de filas que tengo en mi hoja de Excel, no en mi programa, que es diferente. Yo puedo saber el número de filas que tengo si voy a la última celda que tengo. Eso se hace con este código, que en principio tampoco hay por qué saber. Ese código lo saqué yo un poco grabando. Yo siempre puedo, como hacía en Word, grabar una macro en este libro, que sería macro 1, aceptar, en la que me iría a inicio, me iría a buscar, me iría a una búsqueda o a un ir especial, y dentro de las opciones especiales que tenemos en Excel estaría esta, que es última celda, donde si yo le doy a aceptar, se me va a ir a la última celda que tengo en mi programa, que sería este. Yo me iría a mi programador y detendría la grabación. Ya me podría ir al principio de nuevo, y si me meto en mi código veo que me ha creado aquí mi módulo aparte con la submacro, con la grabación de la macro, y veo que la acción que he grabado corresponde con este código. Es decir, estoy seleccionando la última celda de todas. A esta última celda lo que me he creado es una asignación de variables. Ya sí tiene que saber a lo mejor un poquito de Visual Basic, pero es muy básico, donde yo me creo una variable que he llamado numFilas, número de filas, que podemos poner el nombre que queramos, algo que siempre nos recuerde luego lo que estamos haciendo, y lo he definido como una variable integer que me permite meter hasta números muy grandes. En una hoja de el máximo de filas es 1.000.000 y pico, si no me acuerdo mal. De hecho, no podremos procesar programas más grandes con este postprocesador. Tendríamos que recurrir a partir el apt en varias partes y luego unirlas, y una variable de tipo integer me va a absorber ese número de filas de sobra. A esta variable que me he creado le voy a dar un valor, es decir, el valor que va a tomar esa variable va a ser el valor o el número de la fila, define como row, activa que tengo. Es decir, numFill va a tomar el valor de la fila de la celda que tengo activa. Como es mi última fila, me estoy asegurando de que el número de filas con el que voy a trabajar es el número de filas de mi programa. Después he usado esta opción, que lo que me hace es volverme de nuevo a la primera celda de todas. Es decir, yo puedo determinar una celda de varias maneras. Una de ellas es como un rango que va a ocupar solo una celda, la celda A1, celda 1 de la columna 1, que es la primera de todas, y le digo que me la seleccione. Eso como primer paso. Un segundo paso que también me hice grabando, o se puede hacer grabando si no te sabes el código de memoria, es crearme las columnas para insertar las n's y los números de línea. Es decir, yo puedo grabar aquí una macro en la que me grabe la acción de insertar una columna, insertar otra columna, dos columnas que voy a necesitar, una para la n y otra para los números de línea. Me vendría a la primera celda, detendría mi grabación
y en el módulo 2 veo que me ha creado un código un poco similar, depende de cómo lo grabes en cada momento, de una manera o de otra, para crearme las columnas, ¿vale? Que luego es lo que he copiado aquí. Realmente con esta parte del código es suficiente. Bien, luego me he creado un filtro, es decir, yo los números de línea, las n y los números de línea no tienen que ir en todas las líneas, solamente van a ir en las líneas que van a ser informativas, por así decirlo, para el programa. Esta, las G1, las T, pero las líneas de comentario realmente no tienen que llevar una N. El filtro, para crearse un filtro, el código, pues, que ya se puede siempre copiar una vez que está hecho uno, sería este en función de la columna, hacer un filtro. Esto sería otra forma de dar las celdas, es decir, con la opción cell, número de fila, número de columna, que selecciono esta opción sobre todo a la hora de cuando tengo que usar variables. En una opción de selección de celdas como esta, no te permiten insertar variables, mientras que esta, al tratarlas como números, sí me permite insertar una variable. Si yo uso un filtro grabado, por ejemplo, me voy a grabar nuevamente una macro donde para esta columna voy a crear un filtro y voy a asignar el criterio de filtro, es decir, para G1, para M2, M30, M6, todo lo que necesite número de línea, la S y la T, le digo aceptar. Vemos que las líneas que no me interesan han como desaparecido o se han ocultado. Y ya dejaría de grabar. Esto sería una grabación para obtener el código de creación de un filtro. Si yo me fijo en cómo es este código, observo que en principio lo da como un rango entre la primera celda de la columna C y la última celda, la 17.175 de esa misma columna. El problema es que como yo quiero una macro genérica que me sirva para cualquier programa, yo no puedo dejar un número específico de celdas para hacer el filtro, sino que ese número se debe de adaptar siempre al número de filas que tiene mi programa. Entonces yo he cambiado esta parte del código, que en realidad, salvo por eso, el resto es igual. He cambiado esa parte del código y he puesto el rango, en vez de por una columna, por letra y su fila, con la orden cells, es decir, un rango entre la celda tal y la celda cual, es decir, entre la primera celda donde se va a efectuar el filtro y la última celda. Cuando usan la opción cells, el primer número representa siempre la fila y el segundo la columna, un poco al contrario que la opción previa que hemos visto. Entonces, yo quiero que me efectúe o que me actúe el filtro desde la primera fila en la columna 3, que es mi columna C, donde tengo los filtros, hasta el num filas, que vimos que es el número total de filas que tenemos en nuestro programa, de esa misma columna 3. Salvo por eso, el resto es igual a la macro que yo me he grabado previamente.
A continuación debería poner las n's. Para rellenar una celda podemos volver a hacer siempre lo mismo. Si no sabemos el código, grabar la macro, pinchar la celda, grabamos la macro, pinchamos la celda y ponemos lo que queremos que aparezca en la celda y le damos a introducir. Es importante darle a introducir para que tome el valor. Detendríamos la grabación y nos podríamos ir a ver qué es lo que nos ha creado. Realmente lo que hace es ella a la celda seleccionada, porque durante la macro nos da una celda seleccionada, le aplica una fórmula cuyo resultado en este caso es el texto n. Aunque esta es la forma fácil y grabando, si no se conoce bien el código, puede darnos problemas por lo mismo que antes. Nosotros necesitamos parametrizar un poco todo esto al número de filas de nuestro programa. Entonces, si yo quiero asignar un valor a una celda, el código sería este: darle la celda, la orden cells, número de fila, número de columna, es decir, mi primera celda y mi primera columna, punto value, que es el valor que vamos a introducir, value si es un texto o un número, y usaremos la expresión fórmula, como veremos un poco más adelante, si lo que vamos a introducir es una fórmula. Entonces yo pondría la celda y lo que quiero que contenga, en este caso la n. Por ser texto, bueno, siempre que ponemos value, bueno, cuando ponemos value, si es texto entre comillas, si es un número no hace falta las comillas. Bien, yo quiero que esta n me aparezca en todas estas filas activas para mi número de línea. Esto lo hago con la opción de rellenar hacia abajo. Este código un poco también adaptado a este tipo de forma de dar las celdas, lo podemos tener grabando. Quizás sabiendo cómo dar las celdas sin realmente, si no sabemos la palabra para rellenar, que es fill down, podemos hacer la grabación y luego sustituir en la forma de dar el rango, pues como nosotros queremos. Aquí realmente lo que le estoy diciendo es que en la primera celda me ponga una n y después que para el rango de celdas comprendido entre la primera y el número de filas que tengo en la primera columna, el número de filas que tengo para mi programa en la primera columna, que me haga un fill down, es decir, me va a copiar todo lo que hay en la primera celda en todas las celdas de ese rango, en todas las celdas de ese rango que tengo activas por el filtro, es decir, en las que no están activas no se va a copiar. Bien, lo otro que necesitaría es poner el número de mi celda correspondiente al número de fila o de línea de mi programa. Para ver un poco lo que he hecho aquí, bien, como lo he hecho con una fórmula para poder, por un lado,
evitar los saltos de línea, es decir, que me aparezca solo el número donde hay una n, y por otro lado limitar el número de línea a 9999 por si es un FANUC antiguo. Vamos a hacer el proceso un poco a la inversa para que veamos cómo he creado la fórmula. Es decir, partiendo de como si hubiese cargado el programa ahora mismo, voy a ejecutar la macro solamente que me crea columna y número de línea. Bien, como vemos, la macro me genera mis n solamente donde tiene que haber n, no debe de haber n donde hay un comentario en el programa, y los números correspondientes. Entonces podemos volvernos al código un poco y vamos a explicar cómo es sacado la fórmula. La fórmula lo que he hecho es creármela y grabarla, y una vez que la he grabado ya le he terminado de aplicar el código. Para el número 1 y para el número 2 de la línea lo he puesto directamente, son solamente dos números, no son tantos, y realmente para la fórmula que necesito utilizar no podría, porque si yo parto desde arriba y durante la fórmula necesito hacer comparaciones con celdas superiores, como por ejemplo para esta yo necesito comparar con estas dos celdas que hay por encima y ver si hay espacios en blanco para que no me tenga en cuenta lo de asignar un número o si debe de asignar un número. Yo por otro lado también sé que a lo largo de todo el programa, por cómo configuré la transformación del apt original, los máximos espacios en blanco que me van a aparecer siempre son o 1 o 2. Importante también a la hora de tener en cuenta la fórmula. Imaginemos que yo me creo la fórmula en esta celda, aunque realmente es de aplicación a partir de esta, ya que a partir de esta podemos suponer que nos la creamos aquí. Entonces, como he dicho, lo primero que me hago es crearme la fórmula con el editor de fórmula del Excel, un poco viendo las condiciones que yo requiero. Aquí vemos una serie de sys o condiciones que en función de si las va cumpliendo o no me va a dar un valor u otro. La fórmula así en Excel lo que te pide es una condición. Básicamente son tres apartados separados por un punto y coma, donde si cumple la condición te va a dar un valor verdadero y si no la cumple te va a dar un valor falso. Ese valor falso puede ser un valor determinado, puede ser otra fórmula, otra condición, etc. Un poco el criterio de formulación de Excel que desde luego tendréis que saber para crear el postprocesador. ¿Qué criterio he usado aquí? Aquí le estoy diciendo que si la celda que hay por encima es 0 y la celda que hay dos veces por encima, B2 que es esta, ves como lo bueno que tiene que hacer, y por eso me gusta hacer la fórmula antes, es que vas viendo claro lo que hace. Si los dos que hay por encima, porque le estoy dando una condición y que fuerza que se den los dos, si los dos que hay por encima son 0, el valor que voy a tener en mi celda va a ser el que hay una celda 3 veces por encima más 1. Esto viene de que yo sé que a lo largo del programa va a haber espacios como este, donde encima de mi número de línea va a haber dos espacios en blanco o hasta un espacio en blanco. En todo el programa solo se me va a dar eso. Yo lo he configurado en mi apt para que sea así. Si por casualidad en el apt
no es así, tendré que meter alguna condición más. Yo lo he forzado para que sea así, y con esto realmente, aunque sea un poco primitivo, me vale. Entonces, si se da la condición, como hemos dicho, esa, me daría el valor de B1, es decir, que hay 3 veces por encima más 1. Como no es el caso, ya que tenemos justo por encima un número, me va a devolver un valor falso. Este valor falso es otra condición sí, donde la condición sí que le pongo ahora es que si el valor que hay por encima es nulo, solamente el que hay por encima, cuando hay un espacio nada más, si es nulo, el valor de la celda sobre la que estoy trabajando va a ser el valor del número que hay 2 celdas más arriba más 1. Esto sirve para cuando tengo una celda como esta, donde el que hay por encima está en blanco, pero sí tiene el número que hay 2 veces por encima. Por último, si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, es decir, si no hay 2 en blanco por encima y no hay 1 en blanco por encima, la condición de falso, si no se cumple eso, que ya para el resto del programa sería que siempre va a haber número encima, la condición que le pongo es que si el número que hay por encima es 9999, es decir, el límite de número de líneas que puedo dar, suponiendo que sea un controlador antiguo, si tuviese más líneas pues le pondría más, y si pudiesen ser infinitas, pues esa condición que me ahorro. Si ese número que hay por encima es 9999, el número que me vas a asignar a la celda va a ser 1, a volver a empezar a contar desde cero, como es natural. Y si no es 9999, es decir, es cualquier valor, y no tiene ni una celda por encima en blanco, ni 2 por encima en blanco, la condición en falso, que va a ser ya la que realmente me va a dar el valor de este, va a ser la suma, se puede poner en función así, o se puede poner como un más simplemente, va a ser la suma de la celda que hay del número que hay en la celda por encima más 1. No sé si se verá un poco claro, es un poco también a la hora de aplicar fórmulas, ver la lógica. ¿Por qué el 1 y el 2 no lo he puesto por fórmula? Porque como en mi fórmula esté teniendo en cuenta, si nos fijamos, hasta 3 celdas por encima, para cuando hay 2 espacios en blanco, recurrir al valor que hay 3 celdas por encima, aquí me daría un error de formulación. Si yo le aplico esa fórmula me daría un error porque estaría buscando un posible valor en una celda que no hay por encima. Es decir, por encima de 1 no puede haber una celda. Igualmente, en las celdas estas, como estaría buscando hasta 3 por encima, no puedo. Entonces yo tengo que empezar mi fórmula a partir de la 4ª línea. Las 3 primeras líneas las he rellenado, eso sí en la macro, con un número simplemente. Podemos comprobar que la macro efectivamente respeta los espacios en blanco para mis n's, y además podríamos verificar si le damos a buscar, buscamos un 1999, contenido exacto en la celda por si hay más por ahí salto, y buscar siguiente, un segundín, me está dando por aquí algún errorcito. Buscar en el 1999 en la hoja por filas y buscar, pues me va a hacer buscarlo un poco a mano. Me está dando un pequeño errorcito. Me voy, por ejemplo, en torno a la fila de ese número, que ya tiene que haber algún cambio.
Aquí vemos cómo al llegar al número 9999 empiezo a contar las líneas de nuevo a partir de 1 y así hasta el final de mi programa, respetando siempre solamente donde tengo que tener el número de líneas. Realmente hubiese sido más fácil quizá en vez de una fórmula poner directamente arriba un 1 y hacer que se autorrellene hasta abajo por una serie. El problema es que si haces eso, aunque tengas los filtros activos, te va a rellenar todas las celdas, es decir, te va a meter números incluso donde no lo hay. A efectos de programa no nos afecta, ya que si no tienes n delante lo vale es como un comentario. Un poco a efectos estéticos, y eso ya va un poco por gusto. Pero siguiendo un poco con el hilo, una vez que tengo mi fórmula ya definida, lo que hago es grabármela en una macro. Es decir, me iría a grabar macro, como suelo hacer siempre, estando en la celda donde quiero grabar la fórmula, la primera donde empiezo, se les pincharía en el editor de fórmulas para que se me active y le daría a introducir. Yo tendría la grabación y ya me podría ir a mi editor de Visual Basic, a donde tengo las macros particulares que estoy usando para hacer los montajes, y vemos que aquí se me pone la fórmula que me he creado. La fórmula que la pone como resultado de la celda activa y usando el código fórmula R1C1, un poco que hace referencia a celdas activas, por así decirlo. Como nosotros no queremos trabajar sobre una celda activa, sino sobre una celda en concreta, yo me copiaría este código en donde me quiero hacer mi formulación. Por ejemplo, primero me crearía a mano diciéndole que la celda 1 de la columna 2 va a tener el valor 1 y la celda 3 de la columna 2 B va a tener el valor 2, y a partir de la celda 4, cells 4, fila 4, columna 2, le voy a poner una fórmula, pongo punto fórmula, ya sin R1C1, simplemente fórmula, y lo que sí que copio tras ser igual, es el resultado de la fórmula. Comillas incluidas, que son muy importantes, si no, no funcionará. Pegaría el resultado de mi fórmula que está dada por referencias a la posición en la que estamos trabajando, por así decirlo. Es decir, respecto a la celda en la que estoy trabajando en cada momento, la fórmula la está dando el if en la condición sí, el Visual Basic lo escribe en inglés, el and la condición y no me dice que me lo esté aplicando a la celda tal o al rango tal, sino que lo que dice es, para asignar celdas de referencia es el row, R de row y C de column, que la fila respecto a donde estoy trabajando va a ser -1 y la columna, si no pone ningún número entre corchetes, la misma. Es decir, me está diciendo, si se da que en la fila, si una fila por encima o una fila menos en la misma columna tengo un valor nulo y dos filas por encima, dos filas menos en la misma columna tengo un valor nulo, se va a dar la condición de que voy a tener en esta celda donde estoy trabajando el valor que tengo para la celda que hay en 3 filas por encima de la misma columna más 1. Un poco lo que tenemos aquí, solo que formulado para un lenguaje que entiende el Visual Basic, que al final de cuentas es con lo que trabaja una macro. Por eso he dicho que me gusta antes hacer la fórmula en el editor del Excel y luego grabármela como una macro y copiarla, ya que si un poco tuviera que
hacer esta fórmula, y esta a veces podríamos decir de las medias sencillas, hay algunas que son más complejas, podría volverme loco entre si subo cuántas filas menos, cuántas columnas más, cuántas columnas menos, para esto, para lo otro, sin referencias de colores. Es muy fácil hacerlo aquí con sus referencias y luego simplemente grabarlo. Volviendo a mi editor, lo que haría una vez que tengo ya la fórmula asignada a mi celda, hacer un fill down, como hice para las n's, desde la celda donde estoy trabajando, donde he metido mi fórmula, hasta la última celda de esa columna. El fill down, que solamente va a rellenar filas activas, nunca rellena filas que tenemos ocultas por filtro. Antes de terminar esta primera submacro, por así decirlo, lo que haría sería, al ir trabajando en siguiente submacro, quitar los filtros. Si me hiciese falta volver a meterlos, los volvería a activar. La forma de quitarlo, muy fácil. Bien, podemos grabarlo, la opción de quitar filtros. En realidad es como lo hice en su momento. Si te haya grabado uno, es simplemente copiar el código. Copiar el código donde te dice que para la celda activa, donde está el filtro, se van a mostrar todos los datos en la hoja y se desactiva el filtro. Código muy sencillito que sale de la acción de tener filtro activo y darle a grabar, venirte a inicio, a filtro y pinchar filtros para que se desactiven. Dejas de grabar y te sale tu código, como estamos haciendo con un poco con todo. Como habréis visto, me he creado diferentes macros, un poco para ir por orden, es decir, aunque a final de cuentas todas estas mismas submacros dependen de más macros que me he ido grabando, un poco por ir llevando el orden e ir guardando, y luego las he unificado. A la hora de luego unificar, sí tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, el número de filas, es decir, las variables actúan dentro de cada macro, es decir, si yo para esta submacro necesito saber mi número de filas y para la siguiente necesitase saber también mi número de filas, por tenerlo en esta submacro no me va a aparecer la siguiente debería de definirlo también. Sin embargo, cuando ya me copio todas estas macros a una única, por ejemplo, este que sería el completo, donde lo tengo todo seguido en una única macro, ya sí que con tener al principio del todo un número de filas me va a servir para todas las operaciones que necesiten número de filas. Poco para que lo vayáis teniendo en cuenta a la hora de decir, bueno, ya tengo todas mis submacros definidas, voy a copiármelas todas en una macro única, cosas que estén repetidas debo quitarlas. De todas maneras, a la hora de ejecutar el código te da un aviso. Si tienes aquí un número de filas y dentro de la misma macro tienes lo mismo, te va a dar un aviso de repetición y sabes que tienes que quitarlo. Voy a limpiar un poco el módulo este, voy a quitar los módulos que me han servido de ayuda, los voy quitando, me voy quedando simplemente con lo que me interesa. Bien, como vemos ya me he creado los números de línea para mi programa. Ahora tenía que seguir planteándome qué cosas necesito seguir modificando en este programa para que se me quede como el postprocesado final que yo deseo. Esto vamos a seguir viéndolo un poco por partes, ya que la definición de las macro de la Excel es bastante más larga, un poco complicada que las que hemos hecho en Word. Sin embargo, cosas que veamos luego que son muy repetitivas,
las iremos explicando también más por encima.